Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para chismear un poquito porque hoy tenemos un temazo. Y como ya se imaginarán por el título y por la miniatura, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de una noticia que literalmente nos tiene a todos enloquecidos. Y no es que hayan vuelto como pareja, pero lo que sí es una realidad es que vuelven a estar juntos. O mejor dicho, van a estar juntos. Y no estoy hablando de un encuentro casual en un restaurante o algo así. Estoy hablando de trabajo, de un nuevo proyecto, de una nueva serie, y las expectativas son altísimas. Para los que son nuevos en el canal o para los que aún no conocen bien la historia, déjenme que les haga un pequeño resumen. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos más queridos y famosos a nivel mundial, saltaron a la fama y a los corazones de todos gracias a la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkapm en turco, que significa Toca mi puerta. La química entre ellos en la pantalla era explosiva. Y no solo eso, sino que también su relación traspasó la ficción. Se enamoraron, fueron pareja en la vida real y, por supuesto, se convirtieron en el sueño de muchos fans. La historia de amor, aunque duró un tiempo, finalmente llegó a su fin, y los fans quedaron con el corazón un poquito roto. Pero ojo, el mundo del entretenimiento es así de impredecible, y aunque a veces nos da tristeza, también nos regala sorpresas increíbles. Y ahora, la gran noticia. Se rumorea, se comenta y las fuentes son bastante fiables, que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían volver a compartir set de grabación. Sí, como lo escuchan. Y no es un rumor cualquiera. Parece que hay un nuevo proyecto en camino, una serie, y ¿adivinen qué? Están en conversaciones para protagonizarla. Imagínense la locura. La noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales, los foros de fans y los medios de comunicación especializados. Las reacciones, por supuesto, han sido de todo tipo: euforia, emoción, incredulidad y muchísimos gritos de alegría. Yo personalmente no puedo esperar. Ahora, vamos a entrar en detalles sobre lo que sabemos hasta el momento. ¿Qué tipo de serie es? ¿Qué roles podrían interpretar? ¿Quiénes más podrían formar parte del elenco? ¿Cuándo se estrenará? Bueno, la verdad es que la información oficial es todavía bastante escasa. No hay confirmaciones oficiales ni comunicados de prensa que nos den todos los detalles, pero sí hay muchos rumores, pistas y señales que nos llevan a pensar que esto es algo más que un simple rumor. Por lo que se ha filtrado hasta ahora, se trata de una serie romántica, con toques de drama, muy al estilo de las producciones turcas que tanto nos gustan. Se habla de una historia de amor con muchos giros, secretos y emociones a flor de piel. Los guionistas, al parecer, están trabajando en un libreto que combine a la perfección la comedia romántica con el drama, para que los espectadores pasen por todas las emociones posibles. Algo así como prepárense para reír, llorar y, por supuesto, enamorarse de nuevo. En cuanto a los personajes que podrían interpretar Hande y Kerem, las especulaciones son variadas y emocionantes. Una de las teorías más populares es que podrían interpretar a dos personas que, por azares del destino, se reencuentran después de años de separación. Quizás fueron amantes en el pasado, separados por circunstancias adversas, y ahora, el destino los vuelve a juntar, con la promesa de una segunda oportunidad. La idea de verlos revivir ese amor con la madurez y experiencia que han ganado, sería un argumento perfecto para explotar la química que ya conocemos. Otra posibilidad, que también tiene muchos seguidores, es que interpreten a dos personajes completamente nuevos, que se conocen en circunstancias inesperadas y se enamoran a pesar de las dificultades. Esta trama podría explorar temas como la diferencia de clases sociales, las luchas internas o incluso el desafío de superar obstáculos culturales. La serie podría ofrecer una mirada fresca y original sobre el amor, con situaciones cotidianas pero con un toque de intriga que atrape al espectador. Algunos rumores apuntan a que Hande y Kerem podrían encarnar a dos profesionales exitosos, con personalidades muy diferentes, que se ven obligados a trabajar juntos y, por supuesto, terminan enamorándose. La clásica historia del odio-amor, donde la tensión y la rivalidad profesional se transforman en una intensa atracción, siempre es un éxito garantizado. Imaginemos a Hande como una brillante abogada, meticulosa y organizada, y a Kerem como un arquitecto creativo y rebelde. Sus mundos colisionarían chocando sus ideas y sus personalidades, hasta que inevitablemente surge la chispa del amor.
Otros rumores, más audaces y originales, hablan de una historia ambientada en el mundo del arte. En esta propuesta, Ande podría interpretar a una tal entosa pintora con un espíritu libre y apasionado, que lucha por abrirse camino en un mundo dominado por hombres. Y Kerem, por su parte, sería un misterioso coleccionista de arte con un pasado enigmático, que se siente cautivado por la obra de Ande y decide apoyarla, sin que ella sepa que él esconde un secreto que podría cambiarlo todo. Esta opción sin duda ofrecería un marco visualmente impresionante, con un vestuario elegante y escenarios exóticos, y permitiría a los actores explorar sus facetas más artísticas y dramáticas. La versatilidad de Ande Erçel y Kerem Bürsin les permitiría adaptarse a cualquier tipo de personaje, demostrando una vez más su talento y profesionalismo. Ambos actores tienen la capacidad de transmitir emociones complejas, de conectar con el público y de crear personajes memorables. Verlos juntos en una nueva producción sería un verdadero regalo para sus fans y una oportunidad para demostrar que su química, que tanto nos enamoró en Love is in the Air, sigue intacta. Y hablando de las posibilidades, ¿quiénes más podrían formar parte del elenco? Esa es otra de las preguntas que todos nos hacemos. Aún no hay nombres confirmados, pero ya se barajan algunos actores turcos muy conocidos y queridos por el público. Se rumorea que podrían estar en el proyecto algunos rostros habituales de las series turcas, con gran experiencia y talento. Imagínense la combinación. Un elenco de lujo para una serie que promete ser un éxito rotundo. Los nombres que suenan con más fuerza son aquellos que han compartido proyectos con Ande y Kerem en el pasado. Algunos de ellos podrían ser grandes amigos, compañeros de trabajo o incluso figuras que los hayan apoyado en su carrera. La idea de reunir a este equipo, a este círculo cercano, en una nueva producción, es muy atractiva. La camaradería, la complicidad y el buen ambiente en el set de grabación, se reflejarían en la pantalla, haciendo que la serie sea aún más especial. Además, se rumorea que podrían participar actores jóvenes y prometedores, que están ganando popularidad en el mundo de la televisión turca. La combinación de actores consagrados con nuevos talentos podría dar un resultado muy interesante. Los veteranos podrían aportar su experiencia y profesionalismo, mientras que los jóvenes aportarían frescura, energía y una visión renovada. Este equilibrio podría ser clave para el éxito de la serie, atrayendo tanto al público tradicional como a las nuevas generaciones. La elección del elenco es un factor crucial para el éxito de cualquier producción. Los actores seleccionados deben tener la capacidad de interpretar sus personajes de manera convincente, de conectar con el público y de crear una dinámica creíble con los protagonistas. El casting perfecto podría ser la clave para que esta serie se convierta en un fenómeno mundial. Ahora, ¿cuándo podríamos ver esta serie? Esa es la pregunta del millón. Los plazos de producción de las series turcas suelen ser un poco largos, ya que requieren mucho trabajo de preproducción, rodaje, postproducción, etc. Si las negociaciones entre Ande y Kerem se concretan, y el proyecto se pone en marcha, lo más probable es que el rodaje comience a finales de este año, o a principios del próximo. Y si todo va bien, podríamos estar disfrutando de la serie en nuestras pantallas a finales de 2024, o a lo largo de 2025. Ya falta menos. La espera será larga, pero la emoción es aún mayor. El proceso de producción de una serie turca es un trabajo arduo y meticuloso. Primero se debe concretar el acuerdo entre los actores principales y la productora. Luego se debe formar el equipo de producción, seleccionar los guionistas, directores y demás profesionales que participarán en el proyecto. Se deben buscar locaciones, diseñar el vestuario y preparar todo lo necesario para el rodaje. El rodaje de una serie turca suele durar varios meses, durante los cuales el equipo de producción trabaja largas jornadas, en diferentes escenarios y con diferentes condiciones climáticas. La postproducción también requiere mucho tiempo y dedicación, ya que se deben editar los episodios, añadir efectos especiales, musicalizar la serie y preparar todo para su emisión. La espera para el estreno de una serie turca puede ser larga, pero la emoción que genera es aún mayor. Los fans están ansiosos por ver el resultado final, por disfrutar de una nueva historia, de nuevos personajes y de la actuación de sus actores favoritos. La expectativa es alta, y la ilusión es aún mayor. ¿Y dónde podremos ver esta serie? Pues, como siempre, hay varias opciones. Lo más probable es que la serie se emita en Turquía a través de uno de los canales de televisión más importantes, como Canal D, Fox o Show TV.
Y por supuesto después se distribuirá a nivel internacional a través de plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video o HBO Max. Así que prepárense para disfrutarla en español. La distribución de las series turcas a nivel internacional es un fenómeno creciente. Las plataformas de streaming han jugado un papel fundamental en la expansión de estas producciones, permitiendo que los fans de todo el mundo puedan disfrutar de sus historias favoritas. La posibilidad de ver las series en diferentes idiomas, con subtítulos o doblajes, ha facilitado su acceso y ha contribuido a su éxito. La transmisión de la serie en plataformas de streaming es una gran noticia para los fans, ya que les permite ver los episodios en cualquier momento y lugar. Además, las plataformas suelen ofrecer una gran variedad de opciones, como la posibilidad de ver los episodios en alta definición, de pausar y retroceder, y de disfrutar de contenido adicional, como entrevistas con los actores y detrás de cámaras. Pero bueno, amigos, ¿qué más sabemos? Además de los rumores sobre la serie, también hay algunas pistas que nos llevan a pensar que Hande y Kerem están en muy buenos términos. Han sido vistos juntos en algunos eventos, se han dedicado mensajes cariñosos en redes sociales, y han demostrado que mantienen una buena relación. Esto es muy importante porque, como todos sabemos, la química entre los actores es fundamental para el éxito de una serie romántica. Si no hay buena onda entre ellos, si no se llevan bien, es muy difícil que la magia funcione en la pantalla. Y en el caso de Hande y Kerem, sabemos de sobra que la magia existe. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de su separación, siempre ha sido un misterio. Ambos han sido muy discretos con su vida personal, pero han demostrado, en diferentes ocasiones, que mantienen una relación cordial y respetuosa. Han sido vistos juntos en eventos sociales, en fiestas de cumpleaños y en actos benéficos. Además, han intercambiado mensajes cariñosos en redes sociales, como comentarios en publicaciones y likes en fotos. Estas pequeñas muestras de cariño y afecto son muy importantes para los fans, ya que demuestran que la relación entre ellos es positiva y que no hay rencor ni resentimiento. La química entre los actores es un factor fundamental para el éxito de una serie romántica. Los actores deben ser capaces de crear una conexión especial, de transmitir emociones y de hacer que el público crea en su historia de amor. Si los actores no se llevan bien, si no hay buena onda entre ellos, es muy difícil que la magia funcione en la pantalla. En el caso de Hande y Kerem, la química fue innegable en Love is in the Air. Recuerdo que en Love is in the Air, la química entre ellos era innegable. Se miraban con una intensidad que traspasaba la pantalla, se reían juntos, se apoyaban, y hacían que el público creyera en su historia de amor. Y aunque esa historia haya terminado, la conexión entre ellos sigue siendo evidente. Y eso es algo que los fans valoramos mucho. Ver a dos actores que se llevan bien, que se respetan, y que disfrutan trabajando juntos siempre es un plus. Y en este caso, es una garantía de éxito. La participación de Hande Erçel y Kerem Bürsin en Love is in the Air fue un gran éxito. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando a millones de fans de todo el mundo. La química entre los actores fue uno de los factores clave del éxito de la serie. Su mirada, sus risas, sus gestos, sus abrazos, todo era perfecto. El público se enamoró de la historia de amor de Eda y Serkan, y los fans sufrieron y celebraron cada uno de sus encuentros y desencuentros. La serie fue un éxito rotundo, y los actores se convirtieron en estrellas internacionales. La conexión entre Hande y Kerem trascendió la ficción y se trasladó a la vida real. Su relación fuera de la pantalla fue otro de los ingredientes que hicieron que la serie fuera un éxito. El público se sentía involucrado en la historia de amor de los actores, y celebraba cada uno de sus logros y cada uno de sus momentos de felicidad. La separación de Hande y Kerem fue un duro golpe para los fans, pero el cariño y el respeto que se profesan ha sido un consuelo. Así que, en resumen, lo que sabemos hasta ahora es que hay rumores muy fuertes sobre un nuevo proyecto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Se trataría de una serie romántica con toques de drama, que podría empezar a rodarse a finales de este año o a principios del próximo. Los detalles sobre la trama, los personajes y el elenco son todavía escasos, pero las expectativas son altísimas. Y nosotros, los fans, estamos que no nos lo creemos. Estamos ansiosos por verlos de nuevo juntos, por disfrutar de su talento, y por enamorarnos de una nueva historia. Las expectativas de los fans son altas, pero también realistas. Saben que la producción de una serie es un proceso largo y complejo,
y que los resultados pueden variar. Sin embargo, la emoción es evidente y el entusiasmo es contagioso. Los fans están deseando ver a Andy y Kerem juntos, y esperan que la serie sea un éxito rotundo. Los fans esperan que la serie sea una historia de amor que los haga reír, llorar y soñar. Esperan que los personajes sean complejos y atractivos, y que la historia tenga giros inesperados y momentos de emoción. Esperan que la serie tenga una buena banda sonora, una fotografía cuidada, y un vestuario elegante. Y sobre todo, esperan que la serie sea un homenaje al amor, a la amistad y a la vida. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Están emocionados con esta noticia? ¿Creen que la serie será un éxito? ¿Qué tipo de personajes les gustaría ver interpretando a Andy y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus deseos, sus expectativas. La conversación está abierta. Y por supuesto, si tienen alguna información adicional, algún rumor que les haya llegado, compártanlo también. Entre todos vamos a estar al tanto de todos los detalles de este proyecto tan esperado. La participación de los fans es muy importante. Sus comentarios, sus opiniones, sus ideas, son un gran estímulo para el equipo de producción. Los fans son el motor de la serie y su entusiasmo es un ingrediente clave para el éxito. Los fans son los que hacen que la serie sea un éxito. Son los que ven los episodios, los que comentan, los que comparten, y los que hablan de la serie en las redes sociales. Son los que compran los productos oficiales, los que asisten a los eventos, y los que apoyan a los actores. Los fans son el corazón de la serie y su amor es incondicional. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan emocionado tanto como yo con esta noticia. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y recuerden que siempre estoy aquí para compartir con ustedes las últimas novedades del mundo del entretenimiento. El agradecimiento a los fans es una constante en el mundo del entretenimiento. Los actores, los directores, los guionistas y los productores saben que sin los fans, sus series y películas no serían un éxito. Por eso siempre agradecen su apoyo, su cariño y su fidelidad. Los fans son una parte esencial del mundo del entretenimiento. Sin su apoyo, sin su entusiasmo, sin su amor, las series y las películas no serían un éxito. Los fans son el corazón de la industria, y su voz es muy importante. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.